Hola, soy el doctor Mariano Corongiu, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Histología, Inmunología y Genética de la Fundación Barceló. El tema de hoy será aparato genital femenino. Como objetivos vamos a describir la estructura histológica y componentes del aparato genital femenino, vamos a comprender el ciclo sexual femenino y su fisiología básica. Para desarrollar este capítulo es importante tener en cuenta la histología y fisiología básica de cada uno de sus componentes. Podemos clasificar a los componentes del aparato genital femenino según su ubicación. De esta forma podemos describir a los órganos sexuales internos, van a estar constituidos por los ovarios, las trompas de falopio, el útero, el cuello uterino y la vagina. Los órganos sexuales externos, que van a estar constituidos por la vulva, con el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el introito, el orificio de la uretra, el clítoris y el capuchón del clítoris, y además las glándulas anexas, como la glándula mamaria. Bien. La menarca es el inicio de la menstruación, que ocurre entre los 11 y los 14 años aproximadamente. Marca el inicio del ciclo sexual femenino en la pubertad. Este ciclo es un ciclo que consta de 28 días aproximadamente, en donde se va a producir en los primeros 5 la descamación del endometrio funcional, que es lo que se percibe como menstruación. Posteriormente, su restitución a través del primer periodo de este ciclo, la ovulación y el mantenimiento del endometrio en pos de una posible fecundación del óvulo. Todo este ciclo va a estar regulado por las hormonas hipotalámicas, hipofisarias y por las hormonas gonadales, y va a acabar cuando más o menos entre los 50 y los 55 años se produzca la menopausia con eh, la pérdida de los últimos folículos. Recordemos que la mujer nace con un pool de folículos ováricos ya determinados desde el nacimiento. Los ovarios son glándulas mixtas, tienen una doble función. Por un lado producen la ovogénesis, la maduración de los ovocitos, y por otro lado la esteroidogénesis, con la producción de las hormonas sexuales, hormonas esteroides como el estrógeno y la progesterona. Los ovarios son glándulas pequeñas de aproximadamente 2 por 2 por 3 centímetros, de forma ovalada, constituidas por una médula y una corteza. La médula está constituida por tejido conectivo con muchos vasos y nervios. La corteza también por tejido conectivo, pero en su interior tiene a los folículos primordiales, que son los folículos en reserva, y a los folículos en desarrollo, primarios, secundarios y terciarios. Además está tapizada por una cápsula denominada túnica albuginea de tejido conectivo denso, que a su vez en su superficie tiene un epitelio cúbico simple denominado epitelio germinativo. Si tomamos un corte de la parte más superficial del ovario, vamos a ver al epitelio superficial, epitelio germinativo, cúbico simple, por debajo a la túnica albuginea, tejido conectivo denso, y más hacia el interior los folículos en desarrollo, los folículos primordiales, y en este caso un folículo primario. El estroma también, que está distribuido entre los folículos de tejido conectivo. Los folículos pueden clasificarse en folículos primordiales, folículos en crecimiento, que a su vez pueden ser primarios o secundarios, y folículos de Graf. Los folículos primordiales se encuentran en la parte más superficial del ovario, en la corteza. Están rodeados por una membrana basal y tapizados por un epitelio plano simple que rodea al ovocito central. Se encuentran en reserva esperando la acción de la hormona FSH para madurar en los diferentes ciclos sexuales femeninos en busca de formar un ovocito maduro. Los folículos en crecimiento pueden clasificarse como primarios o secundarios. Los folículos primarios son los constituidos por un epitelio cúbico simple derivado del epitelio plano simple de los folículos primordiales. A su vez, el ovocito se rodea de una membrana glucoproteica que va a conformar a la zona pelúcida posteriormente, y las células del estroma del ovario van aglomerándose alrededor del folículo en crecimiento. Posteriormente, ese epitelio cúbico simple se empieza a estratificar, formando un epitelio cúbico estratificado. De esta forma,
generando un folículo primario tardío. Asimismo, las células del estroma convergen cada vez más alrededor de este folículo primario tardío para conformar a las células de la teca posteriormente. Los folículos secundarios surgen posteriormente cuando entre las células de la granulosa se forma una cavidad llena de líquido rico en ácido hialurónico. Esa cavidad puede ser única o múltiple. Posteriormente, si es múltiple, van a converger formando lo que se denomina antro folicular y en ese momento lo vamos a denominar como folículo secundario. Asimismo, las células del estroma se aglomeran más cerca de lo que es la membrana basal del folículo secundario, conformando las células de la teca externa y de la teca interna secretora. En esta imagen podemos ver al folículo secundario con el antro folicular. El folículo de Graf o folículo maduro es el último estadio en la evolución folicular. Se caracteriza por presentar un antro folicular muy grande, rico en líquido con ácido hialurónico. Además, presenta un cúmulo óforo, que es un conglomerado de células foliculares que van a mantener al ovocito unido a la estructura folicular y además van a generar una cubierta externa que van a conformar a las células de la granulosa posteriormente. Mide alrededor de 10 milímetros, incluso pudiendo llegar hasta los 2 centímetros antes de la ovulación. Para resumir, en esta imagen podemos ver el epitelio superficial del ovario, cúbico simple, por debajo la túnica albuginea, tejido conectivo denso, por debajo de la túnica albuginea ya el estroma ovárico de la corteza, con los folículos primordiales que están en reserva a la espera de madurar en cada ciclo sexual. Podemos ver folículos primarios tempranos con un epitelio cúbico simple, tardíos con un epitelio cúbico estratificado. No vemos en esta imagen folículos secundarios, pero sí un gran folículo de Graf con un antro folicular muy grande y además las células de la teca que rodean a las células de la granulosa. En este caso podemos ver claramente las células de la teca externa y de la teca interna que rodean al folículo maduro y que se generan a partir del folículo primario tardío secundario. Para que se produzca la ovulación y el folículo ovárico maduro pueda expulsar al ovocito, se da un pico de LH alrededor del día 14. Ese pico de LH produce una serie de efectos como la liberación de enzimas proteolíticas, el aumento de la presión dentro del antro folicular, la contracción de las células musculares de la teca externa e incluso la necrosis de una región puntual de la superficie ovárica para que se pueda producir la expulsión del ovocito y este llegue a las trompas de falopio. Posteriormente, las células remanentes de la granulosa y de la teca captan el colesterol que se encuentra en la sangre que llena a los restos del folículo formando un cuerpo hemorrágico. Una vez captado ese colesterol, las células se tornan más amarillentas, comienzan con la esteroideogénesis, empiezan la síntesis de progesterona. Posteriormente, luego de un periodo de aproximadamente 14 días, decrece la producción de progesterona y el cuerpo lúteo, el cuerpo amarillo, degenera, tornándose en un corpus albicans compuesto principalmente por fibrosis. La síntesis del estradiol se lleva a cabo mediante una acción conjunta entre las células de la teca interna y de la granulosa. El estradiol se sintetiza a partir del colesterol ya que es una hormona esteroide. Entre las células de la teca interna discurren vasos sanguíneos por donde las células de la teca pueden captar colesterol. Ese colesterol es convertido a andrógenos como la androstenediona mediante el estímulo de la LH sobre la célula de la teca. Posteriormente, la androstenediona pasa hacia las células de la granulosa y se convierte a testosterona. Las células de la granulosa contienen una enzima, la aromatasa, que tiene la capacidad de transformar la testosterona en estradiol. Esta enzima no está presente dentro de las células de la teca interna y es por eso que los andrógenos deben pasar hacia la granulosa para poder hacer
este cambio entre testosterona y estradiol. Una vez realizado el cambio a estradiol, el estrógeno pasa a los vasos sanguíneos y circula hacia todo el cuerpo a través de la sangre. Esto se denomina teoría de la doble célula y doble hormona. Este gráfico representa el ciclo ovárico y el ciclo uterino dentro del ciclo sexual femenino. Lo que nos muestra el gráfico es lo que va ocurriendo a lo largo de los días, desde el día 0 al día 28 como un ciclo ideal, en donde los primeros 5 días se produce la descamación del endometrio funcional y con ello se produce la menstruación. En ese mismo momento, desde la hipófisis empieza a secretarse FSH, folículo estimulante, que va a actuar sobre los ovarios induciendo la proliferación de los folículos. A medida que los folículos van proliferando, junto con la acción de la LH y la FSH, se produce la producción de estrógeno folicular, y ese estrógeno, tengamos en cuenta que es una hormona esteroidea, va a hacer que crezca el endometrio funcional y va a reponer el endometrio funcional perdido en la primera fase del ciclo, que era la fase menstrual. Hacia el día 14, el pico de LH produce la ovulación mediante los mecanismos que ya conocemos. En ese momento es expulsado del ovario el ovocito y los restos foliculares se transforman en cuerpo hemorrágico y cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo comienza la síntesis de progesterona. La progesterona mantiene el endometrio funcional los próximos 14 días por una posible implantación de un óvulo fecundado, mediante la mantención de las arteriolas espiraladas y las glándulas en serrucho generadas mediante la fase proliferativa. Posteriormente, al decaer el cuerpo lúteo y transformarse en corpus albicans hacia el día 26 aproximadamente, decrecen los niveles de progesterona, las arteriolas espiraladas se obliteran, se cierran y se produce la necrosis nuevamente de la capa funcional del endometrio, produciéndose la menstruación en el próximo ciclo. Las trompas uterinas o trompas de falopio cuentan anatómicamente con 3 secciones: la sección proximal, que es el istmo, la sección media, que es la ampolla, y la sección más distal, que es el infundíbulo. El infundíbulo además tiene prolongaciones digitiformes, denominadas fimbrias, que se acercan en el momento de la ovulación al ovario para captar al ovocito. La función de la trompa de falopio es producir un lugar para que se pueda dar la fecundación y además transportar al óvulo fecundado hacia la cavidad uterina. Dependiendo en qué región estemos de la trompa de falopio, los tejidos pueden verse más vascularizados o menos vascularizados y las porciones musculares más desarrolladas o menos desarrolladas. En términos generales, la trompa uterina tiene una mucosa, una muscular y una serosa. La mucosa constituida por un epitelio cilíndrico simple con cilias. Las cilias se mueven en dirección de la cavidad uterina para transportar al ovocito. Además, por debajo de este epitelio vamos a encontrar un corion de tejido conectivo laxo, y la luz de esta mucosa la podemos describir como en forma de ramas de árbol. Es una mucosa bastante anfractuosa. Por debajo aparece la capa muscular. La capa muscular cuenta con una capa circunferencial interna y una capa longitudinal externa, y por fuera una capa de tejido conectivo muy vascularizada, dependiendo también en qué región de la trompa de falopio estamos, y recubierta por el peritoneo. El útero es un órgano con forma de pirámide invertida, el cual presenta una cavidad en su interior, que está conectada a las trompas de falopio y el cual limita con la vagina a través del cuello uterino. Es un órgano que presenta 3 capas: un endometrio, un miometrio y un perimetrio en la región externa. El útero está constituido por 3 capas. La capa más interna es la capa endometrial. La función de la capa endometrial es recibir al óvulo fecundado y darle un punto de implantación. La capa media es la capa muscular de miometrio, constituido por diversas fibras de músculo liso que se extienden en diferentes direcciones. Esta capa muscular le da mucha resistencia al útero y le permite distenderse. Y la capa más externa, que es una capa de tejido conectivo denominada perimetrio. La capa endometrial está dividida en 2 secciones. Una sección más superficial y más amplia, que es el endometrio funcional,
Ese endometrio funcional es el endometrio proliferativo, es el que va a regenerarse con cada ciclo menstrual y se va a perder con cada menstruación. La capa más basal de este endometrio, el endometrio basal, es el endometrio encargado de recuperar las glándulas y las arteriolas espiraladas que se van perdiendo junto con cada menstruación, así como el resto del tejido del endometrio superficial o funcional. El endometrio funcional está constituido por un epitelio cilíndrico en el cual desembocan glándulas tubulares ramificadas que en un principio son rectas y uniformes y posteriormente, por acción hormonal de la progesterona y del estrógeno, van a ir tornándose cada vez más secretoras y cada vez más anfractuosas. Al mismo tiempo, las arteriolas, que son ramas de la arteria uterina, que llegan desde el miometrio y se van ramificando, formando arteriolas rectas, irrigan todo el espesor del endometrio basal y también del endometrio funcional. Al principio son arteriolas rectas, pero posteriormente, también por acción hormonal, pasan a espiralarse, a volverse anfractuosas y tortuosas y a irrigar cada vez más tejido. Tanto las arteriolas espiraladas como las glándulas uterinas se pierden cuando se pierde el endometrio funcional. ¿Bien? Pero si prestamos atención, las regiones más internas de las arteriolas y de las glándulas secretoras permanecen en el estrato basal del endometrio para posteriormente regenerarlas con el nuevo ciclo sexual femenino, restituyendo el estrato funcional del endometrio. El endometrio es la capa medial del útero constituida por músculo liso, con fibras que se extienden en diversas direcciones. Es una capa vascularizada que le permite al útero distenderse en caso de desarrollar un embarazo y posteriormente su contracción permite que se pueda expulsar el producto de la gestación y posteriormente la placenta. El ciclo uterino se divide en diferentes fases, como lo vimos anteriormente. La fase proliferativa se extiende desde el día 5 al día 14 aproximadamente. En esta fase se resintetiza el endometrio funcional descamado previamente, gracias a la acción del estrógeno producido por los folículos en formación, gracias a la acción de la FSH. Como vemos en la imagen inferior, se ven las glándulas tubulares ramificadas que están en proliferación, pero que se mantienen de una forma bastante recta y bastante pareja. En la siguiente fase, que es la fase secretora, a partir del día 14, posterior a la ovulación, se desarrolla con los restos del folículo el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo comienza la síntesis de progesterona y la progesterona actúa también sobre el endometrio manteniendo las arteriolas y produciendo que se espiralicen y se vuelvan más tortuosas. Y hace lo propio también con las glándulas tubulares, las cuales pasan de ser rectas, como en la etapa proliferativa, a ser tortuosas y denominadas en serrucho, como en la fase secretora. En esta etapa las glándulas producen una secreción más espesa. Posteriormente, en la fase menstrual, cuando decaen los niveles de progesterona, las arteriolas espiraladas se obliteran, se cierran y se produce una necrosis con descamación del endometrio funcional y nuevamente se retoma el ciclo sexual femenino para la próxima fase. En esta imagen podemos ver claramente la diferencia entre la fase proliferativa y la fase secretora. En la fase proliferativa vemos glándulas, pero son glándulas rectas, no tortuosas, con una secreción más pobre y una luz menos visible. A medida que se desarrolla la fase secretora, la fase progestacional, las glándulas se vuelven tortuosas, su luz aumenta en tamaño, su secreción aumenta también, y se transforman desde glándulas rectas a glándulas en serrucho. El cuello uterino es la región inferior del útero que conecta con la vagina. En la parte interna está constituida por un endocervix, formado por un epitelio cilíndrico simple, que es continuación del útero, y en la parte externa que contacta con la vagina está tapizado por un epitelio planoestratificado proveniente desde la vagina, conformando una lucha de epitelios. A esta región la denominamos exocervix. En la región endocervical del cuello uterino podemos ver el epitelio
cilíndrico simple proveniente del útero y las glándulas tubulares ramificadas que están en gran abundancia en esta región. La vagina es un tubo de aproximadamente 10 centímetros que se extiende por debajo del cuello uterino. Está constituida por un epitelio plano estratificado sin queratina y un corión de tejido conectivo laxo. Por debajo encontramos una capa muscular y una adventicia. La función de la vagina es recibir a los espermatozoides luego del acto sexual y además servir como canal de parto. La glándula mamaria está constituida por gran cantidad de tejido adiposo y por lobulillos glandulares de tipo túbulo alveolar. Estos lobulillos se contactan con el exterior a través de los conductos galactóforos y drenan a través del pezón. La glándula puede estar en un estado inactivo, activo o involutivo. La glándula mamaria es en realidad una glándula tubular enrollada, es una glándula sudorípara de tipo apócrino modificada que se transforma en una glándula túbulo-alveolar. Está inmersa en un estroma intralobulillar de tejido conectivo y está rodeado por un estroma interlobulillar. En el centro, las glándulas se conectan entre sí a través de los conductillos colectores intralobulillares que terminan drenando el conducto galactóforo. En esta imagen podemos ver la diferencia entre una glándula mamaria inactiva y una activa. En la glándula inactiva vemos los lobulillos aislados con glándulas hipotróficas sin mucha secreción en su interior, con mucho estroma de tejido conectivo que las rodea y escaso tejido adiposo. En las glándulas mamarias activas, los lobulillos crecen en tamaño también los adenómeros de las glándulas, la secreción, la cantidad de glándulas disponibles y además la cantidad de tejido adiposo que rodea a la glándula en sí. Por eso es que vemos en las mujeres embarazadas una mama más turgente, más desarrollada, no solamente gracias a la producción de leche, sino al almacenamiento del tejido adiposo extra requerida para la producción láctea. La secreción mamaria se lleva a cabo principalmente por un mecanismo apócrino y merocrino. Recordemos que la leche está constituida principalmente por agua, por grasas, por electrolitos, por hidratos de carbono y por algunas proteínas disueltas. El estradiol produce el desarrollo de las glándulas mamarias. Posteriormente, durante el embarazo, la prolactina estimula la producción y almacenamiento de la leche. Para liberar la leche para el recién nacido, se produce un reflejo importante, que es un reflejo neuroendocrino, es el reflejo de succión del pezón, en donde el recién nacido succiona el pezón de la madre, que tiene terminales nerviosas que tienen sus terminales en el hipotálamo. El hipotálamo produce oxitocina y la neurohipófisis la libera. Al liberarse oxitocina, recordemos que los alvéolos mamarios tienen alrededor células mioepiteliales sensibles a la oxitocina que se contraen y eyectan la leche. De esa forma, mientras se mantenga la succión del pezón, se mantendrá la producción y la eyección de la leche. Esta fue una introducción a la histología del aparato genital femenino. Muchas gracias.